Y la osteoporosis. Bueno, Sí. dos temas que van sí o sí de la mano. Sí, así es. Muchos piensan que la osteoporosis solamente se trabaja diciendo, bueno, aumento el consumo de calcio, ya que la osteoporosis es una enfermedad en la que baja la densidad mineral ósea, que es el contenido prácticamente de calcio que tenemos en los huesos. El hueso funciona como un banco de calcio para el cuerpo. Cuando necesita el cuerpo, agarra y lo retira. Es más, el hueso es un tejido vivo en el cual más o menos hasta los 18, 35 años, que es cuando quedan más o menos las reservas de calcio fijas en el cuerpo, ¿qué hace? Empieza a quitar con una célula que se llama osteoclastos y deposita calcio de lo que ingerimos, que son unas células de osteoblastos. Hasta los 35 años se podría decir que está en equilibrio, lo que se saca es lo mismo que se deposita. El tema es que luego de los 35 años esa reserva empieza a disminuir, esa cantidad de calcio fijado, entonces ahí es donde más hay que prestar atención. Como primer punto, para evitar tener osteoporosis, es hasta los 35 años tener una buena fuente alimentaria del mineral para tener una buena matriz del hueso. Y la consecuencia de esto de la densidad mineral ósea es que el hueso queda frágil y propenso a fracturas. Claro. Por eso también otra cuestión que hay que tener en cuenta, que no tiene mucho que ver en realidad con la nutrición, pero sí con el estilo de vida, es la actividad física, porque al tener un cuerpo fuerte vamos a evitar tropezones, caídas. Y desde el lado de la alimentación, te decía, todo el mundo piensa que es solamente el calcio. El calcio es muy importante, pero también hay que tener en cuenta que hay factores que favorecen su absorción, que son alimentarios, factores que inhiben su absorción, que también son alimentarios, factores que eliminan el calcio a nivel urinario, y también hay alimentos que directamente lo inhiben en su totalidad. Por ejemplo, factores que favorecen la absorción del calcio, podríamos decir que es la acidez del estómago. Entonces hay personas que consumen exceso de antiácidos, quizás porque tienen una gastritis crónica, y eso hace que no se pueda absorber muy bien este mineral, que hace a la larga que puede generar una osteoporosis. Después también hay factores que lo favorecen, por ejemplo la vitamina D, que ya le hablamos el sol. En el sol. Nosotros tenemos que tener una buena cantidad de vitamina D que se sintetiza por exposición solar, porque la vitamina D lo que hace es favorecer la absorción a nivel intestinal. También de vitamina D recordemos que podemos tener en la yema del huevo y en el aceite de hígado de pescados, esas son otras fuentes. Pero la mejor opción es exponernos al sol entre 15 y 20 minutos. Brazos, cara y pecho. Y pecho. Eso sería lo ideal, y sin protección solar, o protección solar en la cara y exponernos en brazos, pecho y, por ejemplo, piernas. Media hora. Media hora. Bien. Eso sería... Hice los deberes. Sí. Después tenemos la vitamina K, que se sintetiza en la microbiota, y lo que hace es que existe una que es la K2, que se encarga de que ese calcio quede fijado en los huesos. Entonces, ese es otro mineral. Si recordás, la vitamina D para activarse necesita magnesio. Entonces, el calcio necesita vitamina D y la vitamina D a su vez necesita magnesio. Entonces, ese es otro nutriente que tenemos que tener en cuenta a la hora del tratamiento de la osteoporosis, y no solamente en el calcio. Exacto. También tenemos que tener en cuenta la B12, porque una B12 baja lo que hace es que aumenta la homocisteína, y eso hace que el hueso se destruya más rápido. Entonces ahí ya tenemos otros que capaz que no mucha gente tiene en cuenta, que es vitamina D, magnesio, B12 y K2. Igual siempre consultar con un médico, un nutricionista, no se suplementen, porque hay muchas vitaminas que son tóxicas en exceso, como la vitamina D es tóxica, entonces no suplementense. Incluso los suplementos de calcio tampoco es que son muy recomendados. La idea es obtenerlos de la alimentación. Algo más natural. Sí. Tenemos por un lado los lácteos. Tenemos la leche, el yogur, el queso, la ricota, el queso untable. Todos esos son alimentos fuentes de calcio que más o menos por porción rondan entre los 200 miligramos. Un vaso de leche, un vaso de yogur, 2 fetas de queso. Entonces, llegar a la porción recomendada, que son 1000 miligramos diarios, no es complicado si consumimos todo ese abanico de alimentos de fuente de origen animal. Pero también tenemos los de fuente de origen vegetal. A una persona vegana no es que tiene riesgo de tener osteoporosis siempre y cuando consuma alimentos de origen vegetal. Hay opciones. Sí. Por un lado tenemos los vegetales, que tenemos espinaca, selga y remolacha. Son altos en calcio, pero también tienen oxalato, que es algo de lo que los inhibe. Por ejemplo, si nosotros decimos hago, no sé, una tortilla de espinaca y queso, capaz que ese oxalato puede inhibir un poco el calcio que hay adentro del queso. Entonces lo que hay que hacer es escaldar ese tipo de verduras, que es dejarlo en remojo,
y el oxalato queda en el agua y ya la verdura no lo tendría, o al menos tiene una menor proporción. Bien. Después tenemos las legumbres y los frutos secos, pero también tienen algo que se llama fitatos, que inhibe la absorción del calcio. Lo mismo, se deja en remojo, esa activación Sí, que hablamos una que vez. hablamos. Todos pueden entrar a los links de YouTube, así van viendo todo lo que estamos diciendo. Entonces, lo dejan en remojo y Sí. queda en el agua de remojo. En mejores condiciones para consumir. Exacto. Después tenemos, por ejemplo, alimentos que inhiben. Tenemos el café, Sí. los taninos del té, del chocolate también, que inhiben la absorción y hacen que encima se eliminen por orina. Entonces un tip es no consumir, o sea, no hacer el almuerzo y la cena e inmediatamente decir me tomo un té, Claro. me tomo un café, arranco con el mate, ni tampoco una hora antes. Eso también igual sirve para todos los minerales, por ejemplo, también para el hierro sirve un Mirá vos. montón, evitar tomar inmediatamente una infusión porque inhibe la absorción. Después también tenemos, por ejemplo, alimentaciones muy altas en proteínas, que son hiperproteicas, hace que se elimine más rápido el calcio del cuerpo, también el exceso de sal, el alcohol, el tabaco. Entonces, todos esos son factores que podemos tener en cuenta sacando de lado el consumo únicamente de calcio. Y hay un alimento que para mí me parece genial, que tiene 300 miligramos de calcio, o sea, más de lo que tiene un vaso de Más leche, de lo por normal, ejemplo. sí, de las porciones normales o de los alimentos que podemos Sí. consumir. En 30 gramos de la porción, o sea, 2 cucharas soperas de semillas de sésamo Ajá. tienen 300 miligramos de calcio, es una barbaridad. Entonces, si cuesta llegar a la recomendación diaria, lo que se puede hacer es mixear esa semilla para llegar al calcio. Lo podemos agregar en una semilla, lo podemos hacer una pasta que se llama tahini, entonces también esa pasta la podemos usar como un untable, como el aderezo de la ensalada, lo podemos utilizar tranquilamente, no sé, arriba de un huevo. Mirá vos. Siempre la idea es moler las semillas porque todos los nutrientes están dentro de la semilla. Bien. Y después también hay otros alimentos de origen vegetal que están buenos, como puede ser el tofu. 100 gramos también tiene casi entre 200 y 300, depende de la marca. ¿Por qué? Porque el tofu está fortificado con calcio. Claro. Y las personas que no consumen lácteos, tipo leche en realidad, también vienen las bebidas vegetales que están fortificadas con calcio. Y un vaso tiene más o menos 350 miligramos de calcio, comparado con el de leche de vaca, que tiene 200 miligramos de calcio. Lo ideal igual es elegir una leche vegetal que no tenga ni azúcar, lo más posible que tampoco tenga aceites, que sea lo más natural. Pero comparado con una leche casera, la leche casera al no estar fortificada, porque eso es lo que tiene la No comprada, tiene proceso. no tiene un proceso, no va a ser fuente de calcio, que eso a veces también es un motivo de confusión en las consultas. Y también tenemos las almendras, como te decía, que es un fruto seco, que es la verdad que bastante alto en calcio. Y por último, las semillas de chía y de lino. Bien. Entonces, hay muchos alimentos fuentes de calcio. Hay un abanico importante. Sí, lo importante es llegar a cubrir esos 1000 miligramos diarios. Igual hay estudios que dicen que llegando a 600 miligramos diarios ya no hay tanto riesgo de fracturas. Bien. Pero mejor si llegamos al 1000. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es también la prevención. Las mujeres, sobre todo mayores de 50 años, se cree que el 50% tienen osteoporosis. Y como te decía, es una enfermedad silenciosa. Nadie sabe que la tiene hasta que tiene una fractura. Y hay veces que las fracturas no es que te golpeas el brazo y se te sale el hueso, sino que es un dolor crónico, como puede ser una microfractura en la muñeca y decís, me duele todo el tiempo la muñeca, pienso que es una tendinitis, por ejemplo. Y en realidad uno va a hacerse el control y ahí resulta que en realidad tenés osteoporosis y, como te decía antes, no es una enfermedad que se puede retroceder en el tiempo, sino que sí lo que se puede hacer es frenar su avance. Porque lo que se hace es como que se van perdiendo esos depósitos de calcio. Entonces lo que podemos hacer es frenar el avance. Y el punto anterior es la osteopenia, que también lo mismo, haciendo correctamente densitometrías óseas o análisis de sangre, podemos ver en qué punto estamos ¿En qué hoy. estado estamos? En qué punto estamos hoy y ver y decir, bueno, estoy acá, evito al menos seguir avanzando. Bien. Pero sobre todo te decía, mujeres mayores de 50 porque tienen menopausia o están entrando y al disminuir los estrógenos son aún más propensas que los hombres a tener osteoporosis. Por eso es una enfermedad que más que nada le preocupa a las mujeres, pero en realidad también los hombres pueden tener, porque todo depende de justamente qué valor de calcio tenemos en el hueso. Siempre súper clara con temas esenciales para nuestra salud. Pilar, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos. Nosotros...